Inge, no se le escucha nada si está hablando. No me escuchaban. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muy bien, entonces estaba diciendo, ¿qué está pasando aquí? Que si a nosotros le damos una velocidad aquí de, por ejemplo, damos un tiempo de unos 2 segundos, recorre unos 4 metros. Le damos otro tiempo de 2 segundos, pero ya recorre 8 metros. Y le damos otro tiempo de unos 3 segundos y recorre 12 metros. Eso quiere decir que hay un incremento de velocidad. La velocidad va aumentando desde cero, porque está la velocidad inicial del reposo, va aumentando progresivamente a 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera, metros por segundo. ¿Y qué pasa cuando usted cambia de velocidad? Cuando usted va en un auto, lo que usted dice es acelera. Quiere decir que cambia de velocidad, aumenta la velocidad. Y para desacelerar usted dice frena, disminuye la velocidad. Entonces, cuando hay variación de velocidad, aparece esta magnitud que está aquí. Esta magnitud se llama aceleración. Y es constante. El valor, en cambio, aquí de la aceleración no varía. En el movimiento rectilíneo uniforme, quien no varía es la velocidad es constante. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, MRV, la aceleración es la constante. Quien cambia de magnitud es la velocidad, pero solo cambia de magnitud, más no cambia de dirección, porque al cambiar de dirección estaríamos hablando de otro tipo de aceleración que más adelante la vamos a ver, que se llama aceleración centrípeta. Y aceleración tangencial, todavía no. Primero, en el movimiento rectilíneo. Por eso dice movimiento, entendamos en mi cabecita, rectilíneo que va en línea recta, que es uniforme, pero ¿quién varía? La velocidad. Por eso, movimiento rectilíneo uniforme variado, porque va variando la velocidad. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación matemática del movimiento rectilíneo uniforme? Es esta. Aceleración es igual a la variación del desplazamiento, de la velocidad, ¿sí? A la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es la ecuación matemática. Ahora, si nosotros pasamos a multiplicar el desplazamiento por la aceleración, tenemos que aceleración por variación del tiempo es igual a la variación de la velocidad. De ahí que la variación de la velocidad es igual a la aceleración por variación del tiempo. Como estamos haciendo variar velocidad, eso quiere decir que hay una velocidad final menos una velocidad inicial. Siempre que hagamos variar un parámetro, si hacemos variar x, esto significa una x final menos una x inicial. Si hacemos variar el tiempo, esto significa que un tiempo final menos un tiempo inicial. Y si nosotros hacemos variar velocidad, esto significa una velocidad final menos una velocidad inicial. Todo esto hay que explicar al estudiante porque no entiende de dónde sale, que de delta B sale esta ecuación. Eso significa delta, significa variación, variación del tiempo, variación de la velocidad. Entonces la aceleración, ¿a qué es igual? Al cociente entre la variación de la velocidad para la variación del tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, me resulta esta ecuación matemática, la primera ecuación matemática. Dice, de ahí despejamos nosotros nuestra velocidad. Y entonces me queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Ah, chévere, interesante. Primera ecuación del movimiento rectilíneo uniforme variado. Ahora, el movimiento puede ser movimiento rectilíneo uniforme variado
acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado desacelerado. Y aquí viene una característica, porque esto encontramos en los ejercicios, que cuando es acelerado, quiere decir que va aumentando la velocidad, 5, 10, 15, 20, va aumentando. El unitario, la dirección del vector aceleración es igual al unitario de la velocidad. Quiere decir que la dirección de la velocidad es la misma de la dirección de la aceleración. Tienen la misma dirección y sentido. Mientras que si es desacelerado, el unitario de la aceleración es igual al negativo, menos el unitario de la velocidad. Quiere decir que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Esta palabra hay que aclararla. Esta palabra hay que aclararla. Voy a aclararla por acá. A ver. Lo que pasa es que módulo, dirección y sentido ustedes lo confunden. Y esto es lo primero que se trata en vectores. Y yo fui encargado de darles casi un parcial enterito de puros vectores. Y no he acabado, recién estoy entrando al estudio de la cinemática. A ver, aquí está el problema. El problema es que esto de aquí es la dirección del vector. Y esta flechita indica el sentido que se va hacia dónde. Hacia el sur-sureste, hacia el noreste. Pero miren lo que yo hago. Le cambio la flecha. Tiene la misma dirección, pero ¿qué tiene de contrario? Respóndanme ustedes mismos. ¿Qué La cambió? dirección. La dirección no La cambió, la dirección. dirección sigue siendo la misma. ¿No te acordarás que la dirección es el ángulo que mide el eje X con el vector en sentido antihorario? No me ponen atención en las clases. Lo que cambió es el sentido. Entonces, a veces suele ser que este vector velocidad lleva esta dirección y el vector aceleración lleva esta dirección. Por eso tienen este sentido. Por eso tienen la misma dirección, pero sentidos diferentes. Por lo tanto, el unitario del vector aceleración es igual a menos el unitario del vector velocidad. Esto es lo que está pasando. Pero, ¿cuándo sucede eso? Cuando la velocidad va disminuyendo. Es decir, cuando usted está frenando, sucede este tipo de cosas dentro del frenado. Vamos a dejarlo esto aquí. Entonces, por eso, no se acordarán que lo primero que yo les di es, estas clases primerito les dije, así yo me acuerdo tan clarito. Chicos, ¿quieren aprender física? Pónganle mucha atención a los vectores. Esto les va a servir. Y les dije, este es un vector. Y les dije lo siguiente. La longitud que tiene desde aquí hasta aquí se llama módulo. El ángulo que forma el vector con el eje de las X medido en sentido, teta es la dirección. Y esta flechita, esta saeta es el sentido. ¿Acaso no les dije? Y les dije, de aquí parte toda la física casi. Y ya estamos en eso, pero se supone que yo me maté dando esto a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vector unitario les di también. Entonces, aquí estoy. Unitario quiere decir que el unitario de la aceleración es igual al unitario de la velocidad cuando el movimiento es acelerado. Y cuando el movimiento rectilíneo uniforme es desacelerado, el unitario de la aceleración es igual a menos el unitario de la velocidad. Es decir, que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, lo acabé de explicar. Sí, ahora, como nosotros vamos a trabajar en una sola dirección en el eje X, no hace falta ponerle vectores, ya que los módulos de las velocidades coinciden con la rapidez. Por lo tanto, podemos escribir rapidez final es igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. O simplemente en otros textos le ponen velocidad en X es igual a velocidad inicial en X más aceleración en X por tiempo. Como ustedes quieran, igual nos acomodamos. Ahora sí, para derivar nosotros a toditas estas otras ecuaciones que tenemos acá, todo esto es puras demostración. Voy a demostrar una y las demás les anoto, porque yo en el examen no les tomo demostración de fórmulas, sino les tomo aplicación de las ecuaciones matemáticas para resolver un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, no puedo estar demostrando toditas las fórmulas. ¿Sí? Ahora, si yo lo estuviera presencialmente, les dijera, sí, demuéstreme la fórmula esta de aquí.
¿De dónde salió? Pero sé que no me van a copiar. Ahorita les digo, demuéstrenme la fórmula, ustedes van, copian, ponen ahí deducción de la fórmula en Google del movimiento rectilíneo uniforme variado y les salen todas las deducciones. Sí, entonces, no, ¿de qué me sirve estar perdiendo mi tiempo? Mejor voy a la aplicación. Ahora, miren aquí. La gráfica de la velocidad versus tiempo. Esto fue cuando... ya. Gráfica de la velocidad versus tiempo. Había que hacer unas gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Pero bueno, vamos a deducir esto. Si nosotros tenemos aquí la velocidad. Aquí tenemos una velocidad inicial. Y como va variando, tenemos una velocidad final, va aumentando. Y aquí tenemos un tiempo inicial en 0 y un tiempo 1. Entonces, el área bajo la curva siempre nos representa la distancia, el área o el desplazamiento. Área, distancia. O podemos hablar de desplazamiento, esta área. Pero este es el área de un trapecio. Y le doy la vuelta. Esta distancia de aquí a acá es tiempo. Todo esto es tiempo. Tiempo 0 y tiempo 1 es tiempo, es decir, tiempo 1, tiempo 2 es tiempo para mí. Entonces le doy la vuelta a tiempo. Esta longitud de aquí a acá, vamos a poner, esta longitud de aquí a acá es velocidad inicial, arriba. Y esta longitud de acá abajo es velocidad final. Entonces el área de un trapecio por geometría elemental básica que se da en escuela, el área de un trapecio es, ¿a qué es igual? A la semisuma de las áreas por la altura. ¿Cuál es entonces la semisuma de las bases? Base mayor, velocidad final. Base menor, velocidad inicial. El orden de los sumandos no altera la suma total. Puede ir velocidad final más velocidad inicial, no importa. Por la altura en mi caso es el tiempo, dividido para 2. Cuando digo semisuma es base mayor más base menor sobre 2. Eso significa semisuma. Hablo en términos más matemáticos. Ese es el área de un trapecio. Entonces, esta área es igual a velocidad inicial más. La velocidad final, nosotros tenemos que es esta ecuación. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, la reemplazamos aquí. Velocidad inicial más aceleración por tiempo en vez de velocidad final. Esta velocidad inicial más velocidad inicial me queda 2 veces velocidad inicial. Miren, álgebra, 2 veces x más x, 2 veces x. 2 veces velocidad inicial más velocidad inicial, 2 veces velocidad inicial más aceleración por el tiempo sobre 2. Multiplico 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más, ¿qué me queda? Aceleración por tiempo, tiempo al cuadrado sobre 2. Divido, estoy calculando el área. 2 velocidad inicial por tiempo sobre 2 más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto se simplifica y me queda velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta área que representaba la distancia. Por lo tanto, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Son demostración de fórmulas, como les decía. Y así puedo seguir demostrando más fórmulas. No me interesa demostrar más fórmulas, lo que me interesa es que usted se aprenda estas fórmulas. ¿Qué nos dice? Que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia, que la posición final de una partícula es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Finalmente, que la velocidad media en el movimiento rectilíneo uniforme es velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Eso es todo lo del movimiento rectilíneo uniforme variado. Y comparen con las del movimiento, de una vez le hacemos una comparación con las del movimiento rectilíneo uniforme. Son 3 raquíticas fórmulas. Velocidad media, distancia sobre tiempo. Distancia, velocidad por tiempo, tiempo, distancia sobre velocidad. Entonces, ¿cómo se van a confundir? 3 raquíticas fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme versus 1, 2, 3, 4, 5, y algunos docentes las sacan más. Algunas del movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, abrir los ojos y despertarse y decir, no puedo mezclar las del movimiento rectilíneo uniforme, que son 3 citas, con las del movimiento rectilíneo uniforme variado.
No, porque uno tiene magnitudes diferentes, tiene fenómeno de comportamiento diferente al otro. Sí, el otro simplemente va en línea recta y recorre espacios iguales en tiempos iguales. En cambio, este de acá no. Yo creo que aquí hice gráficas. Claro que sí hice las gráficas del movimiento. Estas me faltó ilustrarles. Estas me faltó ilustrarles. Pero no voy a tomar gráficas. Las gráficas las voy a dar después, ¿ya? Ejercicios, sí. Ya decía yo, esto me estaba haciendo falta ilustrar gráficas de la posición versus tiempo. Muchachitos, si no aprendieron bien matemática, aquí vamos a estar fregados. Entonces, hasta aquí, solo hemos visto fórmulas. Las gráficas no voy a tomar en el examen. Si yo fuera a tomar gráficas, les dijera, voy a enseñar gráficas. Las gráficas después del examen, esto sí les voy a dar. ¿Sí? Después del examen doy gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Miren las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme variado. Esas son para después. Esas gráficas las hago después con ustedes. Ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio, una aplicación. Miren, el ejercicio 5. Pónganle mucha atención. ¿Sí? Convoquen a las neuronas más ilustres que tengan y despiértense, que voy a hacer el ejercicio 5. Voy a tomar agüita. Muy bien. Vamos entonces a hacer. Dice, verán. Dos vehículos A y B, dice, se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no es cierto? A acelera a razón de 3 metros por segundo cuadrado y pasa por el punto P de coordenadas 3,5 metros, con una velocidad de menos 3i menos 4j metros por segundo. En ese mismo momento, dice, B pasa por el punto Q menos 3,1 metros, menos 1,3 metros, con una velocidad de menos 30j metros por segundo y desacelera a razón de 2 metros por determinar la aceleración de cada uno de los vehículos, B, la posición de A y B después de 7 segundos. Interesante. ¿Cómo lo ven ustedes a este ejercicio? Vamos a ver. Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Primero, péguele 3 leídas. La primera es como yo le leí. Dos vehículos se desplazan con movimiento, razón, ya. La segunda es más pausadito. Dos vehículos A y B. Entonces va sacando datos. Móvil A, móvil B. Se desplazan con movimiento. Los dos tienen movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces este es el móvil A. Acelera a razón. Entonces la aceleración de A, 3 metros por segundo cuadrado. Ya. 3 metros por segundo cuadrado.
y pasa por el punto P de coordenadas 3,5 metros, ¿ya? Bien, luego dice, con una velocidad, tiene una velocidad de A de ¿cuánto? De menos 3i menos 4j metros por segundo cuadrado. Ahora, en ese mismo instante, B, me voy al móvil B. En ese mismo momento dice, pasa por el punto B, el móvil B pasa por este punto Q de coordenadas menos 1, 3 metros, con una velocidad, velocidad de B de ¿cuánto? De menos 30j. Y desacelera a razón de 2 metros. La desaceleración es aceleración a razón de 2 metros por segundo cuadrado. Ya listo, le dejamos ahí. El tiempo, 7 segundos, no sé de dónde me lo hallé, de dónde me lo saqué. A ver, tiempo no me da. Ya. Es en el literal. El literal B dice, la posición de A y B después de 7 segundos. También tenemos como dato, tiempo 7 segundos. Muy importante entonces aquí hacer el gráfico. Otra vez se colgó esta cosa. A ver, ay caramba. Se me volvió a colgar. No, ahí ya. Listo. Si tienen ahí la hojita, está viendo. Lo importante aquí es el gráfico, caramba, es el gráfico, sí. Entonces, miren, tenemos el punto P. Entonces, ¿qué trazamos desde aquí al punto P? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. El punto P, 3, 5 acá. Cuando nosotros tenemos un sistema de referencia, ¿qué nos permite calcular el vector posición? La ubicación del punto P. Entonces tenemos la posición inicial de A, que es el punto P. Vector posición de A. Entonces por aquí viene moviéndose una partícula así, así, pasa por esta recta y sigue. Eso es la velocidad que lleva esta partícula. Ya la localizamos nosotros en el punto P, RA, acá. Al punto P le dimos la ubicación vector posición. Miren que yo di vector posición. Entonces digo vector posición de A en el punto P. Listo. Y este vectorcito de aquí de A es el vector verde, ¿no? Que viene con la velocidad hacia acá abajo. Listo. Vamos por acá. En ese mismo instante localizamos en cambio el punto Q. El punto Q nos dice que está, un poquito, subamos hacia arriba. No podemos subir mucho. Ya. Miren, el punto Q dice menos 1. Cojo menos 1 y 3. 1, 2, 3. Aquí está el punto Q. Pero estoy ubicando la posición de la partícula B. Entonces, vector posición inicial de la partícula B. Y dice que se mueve con una velocidad de ¿cuánto? Hacia abajo. De menos 30J. Quizá esto me faltó ponerle aquí. Menos 30J quiere decir que va hacia abajo. Recuerden que los vectores unitarios I, J van hacia arriba. Entonces, verán, esto significa que esta partícula viene moviéndose así, así, hacia abajo, ¿no? Y viene moviéndose hacia abajo. Listo. Y este vectorcito B es la velocidad de B. Ya. Ahora, ¿qué es lo que quiere determinar? Entonces, como este vector verde viene por aquí y este vector viene por acá. Yo quiero determinar la posición final de A y quiero determinar la posición final de B. Eso es el gráfico. Eso es lo que me está diciendo el gráfico. Entonces dice la aceleración de cada uno. Ya la voy a calcular qué aceleración tiene aquí y qué aceleración tiene acá. Y la posición después de 7 segundos. Entonces esta partícula viene moviéndose y quiero la posición final y quiero la posición. Y pudo haberme dicho el desplazamiento, si la pregunta, el desplazamiento que realizó la partícula B. Entonces el desplazamiento es esto de aquí a acá. Y el desplazamiento que realizó este otro sería desde aquí a acá. Vean, si me pidiera desplazamientos.
Esto es una cosa de que yo les decía, aprender vectores es la base de esta parte de la física. Y la parte también que vamos a estudiar más adelante en campos eléctricos y campos magnéticos. Sí, fuerza eléctrica. Entonces ahí full vectores. Entonces, una vez identificado eso, vamos por el literal A. La aceleración en A es un vector, la aceleración. Va a tener aceleración AX en Y más aceleración Y en J. Un vector aceleración, como cuando nosotros hacíamos el vector posición R, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía? Rx en Y más Ry en J. Ahora mi vector no es posición, sino aceleración en A. Entonces, AXY, AYJ. Solo se cambia nomás el significado de la letra. Es lo mismo. Vectores siguen siendo los mismos. Como el vector A va acelerando, ¿sí? Nos dicen, se desplaza como, acelera a razón. Entonces, cuando acelera, podemos decir que el unitario de la aceleración es igual al unitario de la velocidad. Entonces vamos a sacar el unitario de la velocidad. El unitario de la velocidad es igual al vector b sobre su módulo. Eso nos dice la teoría, que un unitario es igual a su vector dividido para su módulo. ¿Sí? Si recuerdan eso del vector unitario que le daba vector a sobre su módulo a, unitario de a. Ahora cambió, ya no es, ya tiene significado ahora. Estamos hablando del vector velocidad. Entonces, el vector velocidad es menos 3i más 4j sobre el módulo de b. Y ahora, ¿cómo me saco el módulo de b? El módulo de b se saca sacando las componentes al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 9. Y 4 menos 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, raíz de 25, es decir, 5. Ya eso debería sacar entonces. Menos 3 dividido para raíz de 25 me da 0,6. Y menos 4 dividido para raíz de 25 menos 0,8. Este es el unitario del vector velocidad. Den, comprobando, menos 3 dividido para 5. ¿Sale o no sale eso? Bueno, ustedes como son chicos genios, solo con mirar comprueban. Entonces, una vez que tengo esto, el unitario de la velocidad, comparo el unitario de la aceleración, es lo mismo, es decir, menos 0,6i menos 0,8j. Sabemos que el unitario de A es igual al módulo, al vector dividido por su módulo, pero si yo paso a multiplicar el módulo por el unitario, me queda el vector A. Entonces, esto es igual a módulo por el unitario. Entonces, si yo tengo el vector aceleración, puedo hacer lo mismo, multiplicarlo por el módulo y por su unitario. Y el módulo de la aceleración lo tengo acá. El módulo de la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, multiplico 3 metros por el unitario, por menos 0,6 y por menos 0,8. Por lo tanto, 3 por menos 0,6 es menos 1,8 y 3 por menos 0,8 es menos 2,4 metros por segundo cuadrado, que así se mide la aceleración. La unidad de medida de la aceleración es metro por segundo cuadrado. Y ya tengo el literal A, pero todavía me falta la aceleración de B. La aceleración de B me falta. Entonces, aplico el mismo criterio. Vamos a ver. La aceleración de B va a ser aceleración en XY más aceleración en YJ. Es un vector. Y la aceleración, ¿cómo me dice el problema? Miren lo que me dice el problema. Dice, en ese mismo instante, me dice, en ese mismo instante, o en ese mismo momento, pasa por Q con una velocidad B. B es la otra partícula. Pasa por el punto Q menos 1,3 metros con una velocidad de menos 30J metros por segundo y desacelera. Cuando me dice que el movimiento es desacelerado, el unitario de la velocidad es igual a menos el unitario de la aceleración. Yo les decía acá,
Cuando el movimiento es rectilíneo uniforme variado acelerado, los unitarios son iguales. Y cuando es desacelerado, los unitarios son, el uno es el negativo del otro. Entonces, con ese criterio, yo digo que el unitario de la aceleración es igual a menos el unitario, acá, perdón. Que el unitario de la aceleración es igual a menos el unitario de la velocidad. Nuevamente saco el unitario de la velocidad, es 0 en i menos 30j. ¿Por qué 0 en i? Porque no tiene componente en el eje i, solo tiene componente en el eje j. Entonces 0 para 30 me da 0 y menos 30 dividido para 30 me da 1. ¿Sí? Es decir, simplemente me da j. El unitario de esto es j. ¿Por qué el módulo es 30? Porque aquí me dice que el módulo de la velocidad es menos 30. Menos 30 al cuadrado es 900 y raíz cuadrada de 900 es 30. ¿Sí? Esto ya deberían sacar un módulo solo al ojo ustedes. El módulo de esta velocidad, de esto ponen la función pol menos 3, menos 4, igual ya le sale el módulo. Y de este ponen 0, menos 30 y ya le sale el módulo. De hecho es que es 30. Tengo el unitario, pero el unitario de la aceleración es igual, a ver, entonces esto es menos, ojo, me da menos 30 dividido para, vamos a ponerle así, aquí dejémosle con el menos afuera, ya. Y menos 30 dividido para 30 a 1, menos, ¿por qué le pongo menos? Porque dice que es igual al menos el unitario, entonces se hace positivo. El unitario de la aceleración es J. Por lo tanto, la aceleración aquí es igual al módulo por el unitario. Y nuestro módulo es 2. Miren que aquí decía, desacelerando a razón de 2 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, esto es 2 por J, 2J metros por segundo cuadrado. Tengo el literal A. Entonces vamos ahora sí al libro de física. Y nosotros tenemos el ejercicio 5, creo. Cogimos de los ejemplos. Miren, aquí hay ejemplos para que repasen. Cogimos el ejercicio 5. Del 8, el 5. ¿Dónde está el 5? Acá está. Dos vehículos A y B, movimiento. La aceleración de cada uno de los vehículos. Es del ejercicio 8. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. 2 en... puede ser, ¿ya? El ejercicio número 9. Y este es el ejercicio 8. Este es el 8. Ya, el ejercicio 8, el 5. Miren, la aceleración me sale menos 1.81 de A y menos 2,4. Y la aceleración de B, 2J metros por segundo cuadrado. Si nosotros vamos a ver esto, acá, menos 1.81 y menos 2,4. Resulta que las aceleraciones son estas, menos 1,88, 81 le podemos poner, menos 2,4J. Y la otra, más 2J. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que realmente, pues, se cumple lo que hemos logrado hasta el momento. Se colgó esto, vamos a cerrar. Y abrir de nuevo. Bien, vamos con el literal B. El literal B me dice que hallemos los desplazamientos, la posición de cada uno. Aquí teníamos la posición inicial de A y aquí teníamos la posición inicial de ¿quién? De la partícula, la posición final de A. Entonces, de aquí a acá es el desplazamiento. Lo hice por separado para no hacer tanta cosa aquí. Sí, miren, tengo posición inicial, posición final de A. Entonces, aquí pudimos haber hecho lo siguiente. Posición final de A. Voy a poner posición final de la partícula A. Y aquí también la posición final de la partícula B. Bien, entonces tenemos la posición inicial de A. Ok, entonces vamos. Sabemos que la posición inicial es 3i más 5j, porque el punto P tiene esas coordenadas. 3 y 5.
3 y 5. Esas son las coordenadas del punto P. Y resulta que el vector posición nos permite calcular la ubicación del punto, es decir, 3i más 5j. Una vez que tenemos eso, sabemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Por lo tanto, el desplazamiento también tiene otra ecuación matemática que nos dice que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación la tenemos acá. Distancia se cambia por desplazamiento. ¿Sí? Igual a que velocidad inicial se cambia por, rapidez inicial se cambia por velocidad inicial, por el tiempo no es una magnitud vectorial, más un medio, y la módulo de la aceleración se cambia por vector aceleración y por el tiempo. Sí, esta fórmula de aquí es la misma de aquí, pero ya vectorialmente. Entonces esa ecuación la tengo yo acá. Desplazamiento, ¿sí? Tengo desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces digo que el desplazamiento, delta R, sí, he tomado un colorcito celeste, yo creo que este es, sí, entonces pongo delta R, aunque está muy grueso, ya. Delta R es igual a la velocidad inicial, es decir, menos 3i, porque aquí la velocidad inicial era menos 3i menos 4j, por el tiempo nos dieron que era 7 segundos, más un medio de la aceleración que acabé de sacar. La aceleración de A era menos 1.8i menos 2,4j por el tiempo al cuadrado, 7 al cuadrado, 49. Entonces voy multiplicando, 3 por 7, 21, 4 por 7, 28. 21i menos 28j más 49 por menos 1.8 y por 0,5 me sale menos 44,1. Nuevamente, 49 por 2,4 y por un medio me sale menos 58,8. Esto es J. 58,8 J. Listo. Y ahora sí tengo que sumar dos vectores. Es lo más fácil. Sumo I con I y J con J. Menos 21 y menos 44,1 en I me da menos 65i, 65,1 en I. Y menos 28 y menos 58 me da menos 86,8 J. Lógicamente metros, ¿no? El desplazamiento. Ahora, la posición final va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento. Resulta que la posición inicial es 3i más 5j, porque esa es la ubicación de 3i más 5j. Más el desplazamiento que acabo de hallar es menos 65,1 menos 86,8. 3 menos 65 me da menos 62,1 en I. Y menos 85 más menos 86 me da menos 81,8 J metros. Esta es la posición de A. Si nosotros vamos acá al texto, nos va a dar que en el 5, la posición de A es menos 62,1 y menos 81,8.